Buenos días a todos los que están nuevamente conectados en el día de hoy, febrero 3, miércoles a las 6 a.m. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia, que nos ha permitido una mañana más estar adorando, glorificando y exaltando su nombre, un día más de madrugada, buscando el rostro de Dios, pidiéndole al Señor que sea Él el que esté en medio nuestro. Así que ya voy a estar saludando y bendiciendo a todos aquellos que se conectan con nosotros para este plan de lectura. Creo que Dios te está bendiciendo de una manera muy especial a través de este plan de lectura y a la vez nos bendice también el nosotros llevarlo a otras personas y compartirlo cada mañana. Así que espero que estés disfrutando de todo lo que Dios quiere hacer contigo y todo lo que quiere hacer conmigo también. Amén. Así que, como digo, cada mañana nosotros estamos trabajando un plan cronológico. Déjenme saludar a Yolani López Usorto, Neri Machado, a Teresa Bermúdez, Edwin y Chaida Quintana, bendiciones. Yanine Cruz, bendiciones. Pastora Sonia González, bendiciones. Gracias por estar conectados. Ya ahí ready para recibir la poderosa palabra del Señor. Estamos leyendo también Nueva Traducción Viviente. Es una versión distinta, más contemporánea que la Reina Valera, que es normalmente la que tenemos en la casa. Y también quiero dejarles saber que ya leímos Génesis, Éxodo, Job y ya vamos por Levítico. Dios bendiga a Julio Flores, está haciendo de bendición también para nosotros, ya está conectado Julio, bendiciones. Así que creo que esto ha sido de bendición, el hecho de que Dios me ha permitido hacerme esta demanda de leer la palabra en la mañana. Ha sido no solo de bendición para mí, sino de todos aquellos mañaneros, aquellos que se levantan para irse a ganar el pan de cada día, temprano en la mañana. Dios bendiga a Gustavo Cruz, a Alex Osorio, a Ángel David, bendiciones. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. El Señor quiere no simplemente que usted se levante a trabajar, que usted se levante quizás físicamente, sino que usted se levante espiritualmente, que usted pueda mirar y ver que Dios tiene ya planes para usted cuando usted está despierto, cuando usted se levanta. Quizás se levante, mira el reloj y dice, no, muy temprano. Dios te está diciendo en la Biblia, temprano yo te buscaré. Aleluya. Y así nosotros lo hacemos ahora. René Arteaga, bendiciones. Norma Mercado, bendiciones. Chepi Barreto. María Isa Rivera, gracias por estar conectado. Guadalupe Martínez, gracias por estar ahí con nosotros. Así que vamos a buscarle de mañana, de pedirle al Señor que sea Él el que esté en medio nuestro. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Así que búsquese su cafecito y ahí sentado cómodo, o si ya estás en el trabajo, ponte tu earplug y ahí conéctate con el Señor, conéctate con nosotros y mantente enfocado en lo que Dios quiere hablarte en esta preciosa mañana, en estos 4 capítulos, que es del Levítico 5 a Levítico 8. Alabado sea el Señor. Bueno es Dios. Amén. Bueno, Levítico 5, Nueva Traducción Viviente, del versículo 1 en adelante, son pecados que requieren una ofrenda por el pecado. Pecados que requieren una ofrenda por el pecado. Amén. Versículo número 1. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado.
O supongamos que sin saberlo toca algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. ¿No crees que todavía esto sigue de igual manera a través de Jesucristo? Que no importa algo que hayas hecho durante el día, aún sin saberlo, como dice aquí en estos versículos bíblicos, deberías presentarte delante del Señor y admitir tu culpabilidad. Nada más te hago esa pregunta para que medites en ella, pienses. Yari Guzmán, Beto Martínez, Olivia Hernández, bendiciones, gracias por estar conectados con nosotros. O supongamos que hacer un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. ¿Cuántas veces nosotros metemos las patas cuando tomamos una mala decisión y decidimos hacer o decir algo? Y eso, aunque fuese bueno, sabemos que no podemos cumplirla o que fuimos necios a la hora de tomarla. Debemos de admitir la culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, debes confesar tu pecado. Entonces deberás llevar al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con el cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. Las llevará el sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo. Pero yo creo que esa palabra era boricua, pescuezo. Pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puede que en una ofrenda por el pecado no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Eduardo dice que es catracha esa palabra. Aleluya. Lourdes Villalobos, bendiciones. Xiomara Caballero, bendiciones. Gracias por estar conectado con nosotros. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquier de estos pecados. Los hará justo ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote tal como la ofrenda de grano. Procedimiento para la ofrenda por la culpa. El Señor le dijo a Moisés: si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto,
de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Mucha gente cree que cuando habían animales en el momento que Jesucristo fue al templo y volcó las mesas y con látigos sacó a los campistas y a toda esta gente que estaba en el altar, creen que esa actitud era mala, el estar allí con animales y con cambio de moneda, que eso era malo y a Jesucristo no le estuvo mal eso. Y la realidad no es esa. Al contrario, el hecho de que lo estuvieran haciendo allí los levitas, ese tipo de actividad, o las personas de las otras tribus se paraban a la parte afuera del altar del templo para hacer esto, era una ayuda para los pueblos lejanos, gente que venía desde muy lejos a hacer sacrificio. No tenían la oportunidad de traer un macho cabrío, un carnero, una cabrita. No tenían oportunidad porque en el camino podría dañarse las patitas y ya el animal era con defecto y no podía llegar con un animal defectuoso a hacer un sacrificio al Señor. Traía dinero, tenía que haber cambio de moneda porque la moneda que se utilizaba era una moneda conforme a la medida o al porciento que se le daba en el altar, como dice aquí en el lugar sagrado, en el santuario, el peso del ciclo del santuario. Y cuando se medía según eso, entonces se le hacía un cambio de moneda para poder cobrarle correctamente. Así que los que cambiaban moneda, los que vendían, no es lo que le molestó al Señor. Lo que le molestó al Señor era el corazón de ellos. Había en su corazón malicia a la hora de hacer esas transacciones. Se hacían trampas a la hora de vender y de cambiar, y le alteraban el valor a las cosas para sacar provecho. Eso es lo que a Dios no le agrada. Por eso aquel que tiene en el Evangelio trata de sacar provecho del Evangelio, el Señor no le agrada y va a pagar por su pecado si no se arrepiente. Brisel Zamora, María Fernández, Yesel Ariaga, Dios les bendiga. No le iba a decir que pidan perdón por su pecado, sino que buenos días, están conectados con nosotros. Supongamos que alguien peca, estamos en el versículo 17, Levítico 5. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es la ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofrenda contra el Señor. Pecados que requieren una ofrenda por la culpa. Entonces el Señor le dijo a Moisés, estamos en Levítico 6, capítulo 6, versículo 1. Supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad
y comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de esta forma, eres culpable. Debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o el depósito recibido en garantía o el objeto perdido que encontraste o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. Mejor no toques nada. Eso es lo que te está diciendo el Señor. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa del Señor debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él y serás perdonado de cualquier de estos pecados que hayas cometido. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda quemada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse de ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonial puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Mira qué versículo más lindo. Versículo número 12, Levítico número 6. Dice que cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. O sea que cada mañana tú y yo le vamos a leer la palabra y le vamos a echar leña al fuego espiritual para que nuestro fuego espiritual nunca se apague. Así que sea bendecido con esa palabra en esta hora. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y leemos la poderosa palabra del Señor, lo que le echamos es leña al fuego. Así que aquellos los que les gustan, échale leña al fuego, échale leña al fuego. Qué bendición, que cada cosa tiene un versículo bíblico que lo respalda, lo de las cosas que hacemos. Incluso en el ayuno, te voy a hacer un paréntesis rapidito. Yo sé que tú lo que quieres es oír la palabra del Señor, pero tengo testimonio. El Señor nos habló en el ayuno de 3 días y nos dejó saber que el que nosotros tuviéramos en la mañana buscando su rostro, leyendo su palabra, era como el pueblo de Israel se levantaba por las mañanas al amanecer a recoger el maná antes que el sol saliera, porque cuando el sol salía, el maná se derretía y ya no volvía a ver durante el día. Así que es muy importante que usted se levante cada mañana. Sandra Quintana, a ti Dios te está hablando, aleluya. Se lo digo con respeto porque es mi hermana de sangre. Yamalí Cruz, bendiciones. Gustavo Cruz. Dice que cada mañana el sacerdote le echaba leña nueva al fuego. Así que mantente conectado con el Señor cada mañana, porque hay que echarle leña al fuego y nuestra vida espiritual no mengue, sino que crezca. Amén, en el nombre de Jesús. Dice más adelante: luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe de apagarse. Hello, Dios te está diciendo hoy, nunca debes de apagar ese fuego que está ardiendo dentro de ti. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda de grano. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano.
Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta, humedecida con aceite de oliva junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se la ha dado a los sacerdotes como su porción de la ofrenda especiales que me presenten. Al igual que la ofrenda con el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrán comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Mi alma alaba al Señor. O sea que estas ofrendas que hacemos en las mañanas, o estas ofrendas que recibimos en la mañana a través de la palabra, nos consagran a nosotros delante del Señor. Durante el día estamos consagrados, estamos separados para Él. Poderoso es el Señor. Dios bendiga a Kenia Sánchez, que se conectó con nosotros, a Miriam Olmo. Dios te bendiga. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el día en que unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de 2 litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón debe preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ofrenda perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo de esa ofrenda. Nadie deberá comer. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda por el pecado. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se deberá matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda, es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer, ni su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Ahora, no quiero pasar por alto este versículo bíblico donde dice: si se usa una olla de barro, versículo 28, Levítico 6. Si se usa una olla de barro para hervir la carne de sacrificio, luego habrá que romperla. Yo tuve la oportunidad de ir a Shiloh, el lugar donde fue
establecido el tabernáculo para hacer los sacrificios de Jehová y que el pueblo llegara a ese lugar y hiciera el sacrificio antes de que en Jerusalén se levantara el templo que todos conocemos hoy, que está en Jerusalén. Se levantó un templo que no era el que estaba dando vueltas en el desierto como era este, sino que se levantó primero con piedras y se hizo estático, no era movible. Se hizo en Shiloh. Usted puede conseguir esto en la palabra en el libro de Samuel, primera de Samuel, cuando dice que Ana iba con su esposo Elcana a hacer sacrificio al santuario o al tabernáculo, y al tabernáculo donde ellos iban, al templo donde ellos se encontraban, era en Shiloh. Allí se encontraron muchas vasijas hechas polvo, rotas, porque todas las ollas de barro que se usaban para hervir el sacrificio había que romperlas. Y había un montonal de ollas que eran rotas y se hacían pedacitos porque no se podía volver a utilizar, ya que habían sido utilizadas para hacer algún sacrificio al Señor. Nadie podía volver a utilizarla, y dice, encontraron restos de todo esto a la hora que se encontró la ciudad de Shiloh, ya que esa ciudad no estaba descubierta hace, le podré yo decir cuánto, unos 5 años atrás, no estaba descubierta, y una familia se dio la tarea de conseguir esta ciudad y excavar y encontrar los restos, encontrar mucha información. Allí donde Ana oró por su hijo Samuel y su oración fue contestada. Tuve la oportunidad de estar en ese lugar y orar por ustedes que son plantíos del Señor. Leti Amaya, bendiciones. Emma Barahona, bendiciones, buenos días. Levítico capítulo 7. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda por la culpa. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre deberá ser salpicada por todos los lados del altar. Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que le rodea las vísceras, los 12 riñones, junto con la grasa que le rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones, y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la ofrenda del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en el lugar sagrado porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como por la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote, que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de las ofrendas quemadas, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equivalentemente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Instrucciones adicionales sobre la ofrenda de paz. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrenda de paz que se puedan presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expiación de acción de gracia, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparado sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezcladas con aceite de oliva.
Esta ofrenda de paz por acción de gracia también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. ¡Wow! Debe ser acompañada de panes hechos con levadura. La primera vez que veo que los panes se pueden acompañar con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de pan por acción de gracia deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse el día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirá ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, será castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura, deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de la ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad, no solamente del tabernáculo, de la comunidad serás excluido. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Prohibido acerca de la sangre en la grasa. Después el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque pueda usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentada como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad, donde sea que vivas. Nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Porción para los sacerdotes. Recuerde que la sangre es lo que se usa para la expiación del pecado. Es por eso que en ese tiempo no se podía utilizar la sangre. Además que hay que estar loco para estar comiendo sangre. Pero esto es lo que sucedía en este momento. Porción para los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: de las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor, preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y a sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdote.
En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como una parte perpetua de generación en generación. Estas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el Sinaí. Todavía no amanece, todavía está oscuro, está aclareciendo poco a poco. Levítico capítulo 8, y con este terminamos la presentación de la palabra del Señor para el día de hoy. Ordenación de los sacerdotes. Marvin García, bendiciones. Brian Schreier, God bless you, brother. Good to have you here. Él me estaba diciendo que me escucha en las mañanas. No hablo mucho inglés, trabaja con mi hermano, pero en las mañanas nos escucha. Yo le digo, bueno, si no me está escuchando, al menos dile hola. Usted puede notar ahí que dice, hola Brian. Good to have you here. Ordenación de los sacerdotes. We are right now in Leviticus chapter 8. Next year, I will read the Bible in English. Ordenación de los sacerdotes, Levítico capítulo 8, versículo 1 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Me imagino que usted ya sabe lo que es eso. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base, para sacrificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlos. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlos, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodeaba las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor lo había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero
para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. ¿Sabe por qué le pusieron las manos sobre la cabeza? Era transferencia de pecado. Y al cortarle el cuello a Moisés, hacía que el sacrificio fuera por ellos, por cada uno de los que estaba tocando la cabeza, pero era transferencia de pecado. Por eso nosotros tenemos cuidado a la hora de imponer las manos. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con aguas, Moisés quemó toda la carne sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor lo había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Y a continuación Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Por eso los izquierdos no entran al reino. No, eso es una broma. Mucha gente dice que es solamente para derechos. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés le quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación, era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor lo había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santo a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas de la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se la comerán. Quemen todos los sobrantes de la carne y del pan, no salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor a fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hasta todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Wow.
Ahora, en vez de hacer un ayuno por 3 días, voy a hacer una comida por 7 días dentro del tabernáculo, dentro de la iglesia, para hacer como el Señor nos ha ordenado, comer 7 días. Aleluya. Dios bendiga. Habrá alguien que no es saludado en la mañana de hoy. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que han estado con nosotros. Ya leímos hasta Levítico capítulo 8. Ya mañana comenzaremos en Levítico capítulo 9. Sean grandemente bendecidos de una manera muy especial. Creo que Dios te ha bendecido en el día de hoy a través de esta escritura. No te lo pierdas por nada. Mantente conectado con lo que el Señor quiere hablarte, con lo que el Señor quiere hacer contigo. Así que sé que algo grande, algo lindo Dios tiene para tu vida. Mantente enfocado en lo que Dios tiene preparado para ti y que pases un feliz día, un día lleno de bendición, honrando el nombre del Señor y poniendo su nombre en alto. A través de tus acciones, a través de tus actos, tú puedas mostrar que verdaderamente has sido santificado delante del Señor, separado para Él, consagrado para bendecir su santo nombre. Donde quiera que vaya, el Señor esté contigo y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendecido día. Dios bendiga a todos los que están conectados y gracias a ustedes por siempre seguirnos ahí y estar con nosotros adorando, glorificando el nombre del Señor. García Marjorie, bendiciones, gracias por conectarse. Ya estamos concluyendo, pero no dejes de darle share al video, simplemente para que otra persona pueda ser bendecido, así como usted fue bendecido. Amén. Bendiciones en gran manera. Hasta mañana. Hasta pronto.